Hola, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a conversar sobre constipación y fecaloma en personas mayores. La constipación, a modo de consenso, se define como menos de 3 deposiciones a la semana. Sin embargo, más que un número en particular, lo que importa es que haya una disminución del tránsito intestinal habitual de una persona mayor. Esta patología suele ser multifactorial y puede presentar complicaciones médicas graves. En cuanto a la epidemiología, tiene una prevalencia de un 30% de personas sobre 65 años, llega hasta un 50% en personas mayores hospitalizadas o institucionalizadas, predominando en el sexo femenino con una relación 2:1 respecto al género masculino. En cuanto a la fisiopatología, se estima que al colon llegan más o menos 1,5 litros de fluidos, de los cuales el 90% será reabsorbido en la mucosa colónica y se producirán más o menos 100 gramos de heces, de los cuales el 70% corresponde a agua. Con el envejecimiento se produce una reducción de las neuronas en los plexos mientéricos, los cuales son sustituidos por tejido fibroso, si bien hay controversia respecto a si esto tiene un impacto efectivo en la constipación de personas mayores. Se produce además una disminución de la sensibilidad rectal y del canal anal, lo que altera el umbral de distensión rectal. Además, se produce una alteración en la eficiencia de la musculatura pelviana, lo que puede afectar tanto la defecación como también la continencia. Y además, siempre se debe considerar la comorbilidad y situaciones comunes en personas mayores, tales como la inmovilidad o alteraciones del canal del parto o la polifarmacia, que es frecuente en personas mayores. En cuanto a las etiologías, es importante buscar cuál es la causa de esta constipación. Pueden ser causas endocrinológicas, por ejemplo, un hipotiroidismo, alteraciones hidroelectrolíticas como una hipercalcemia, o fármacos, que es muy frecuente. ¿Cuáles? Pueden ser opiáceos, agentes anticolinérgicos, inhibidores del canal del calcio, puede ser aporte de calcio, puede ser incluso sales de fierro. Por tanto, siempre se debe evaluar cuál es la terapia farmacológica del paciente con una constipación, porque ahí puede estar la causa. ¿Cuáles son las complicaciones? Puede haber una impactación fecal o un fecaloma, ¿ya? Y esto se va a caracterizar por un dolor y bloqueo anal, ¿ya? Además, una sensación de plenitud. Y se puede manifestar incluso como algo poco frecuente, que es una pseudodiarrea o una incontinencia fecal, que es por rebalse, ya que están las deposiciones pétreas y solamente sale por rebalse un contenido que es más bien líquido. Además, se puede producir una incontinencia urinaria, puede haber algún empeoramiento, un reflujo gastroesofágico basal del paciente, pueden haber alteraciones a nivel anal, como hemorroides o incluso fisuras. Además, una obstrucción intestinal, úlceras estercoráceas, que cuando las deposiciones pétreas lesionan la mucosa, y puede producir además anorexia. Signos de alarma, que es muy importante considerar en personas mayores. Primero, una pérdida de peso involuntaria, presencia de hematoquesia, antecedentes familiar de cáncer de colon o de enfermedad inflamatoria intestinal, un test de hemorragia oculta en deposiciones que sea positivo, una anemia que sea ferropénica, cambios en la sintomatología del paciente o síntomas que sean nocturnos. Ante esos debemos tener especial atención porque podemos estar en presencia de una patología grave. En cuanto al tratamiento no farmacológico, es importante la ingesta de líquidos y el consumo de fibra, que se estima hasta en 40 gramos de fibra al día. Importante y fundamental es la actividad física, porque además eso puede potenciar la musculatura abdominal. El hábito de entrenamiento intestinal, como por ejemplo establecer horarios regulares para ir al baño. En personas mayores dependientes, se puede ser de gran utilidad masajes abdominales, manuales o incluso con estimuladores eléctricos, y se puede aprovechar idealmente en estos pacientes el reflejo gastrocólico que se produce postprandial. En cuanto a las técnicas de rehabilitación de biofeedback, son útiles siempre y cuando sean pacientes los que hemos intentado otras maniobras pero no han sido efectivas. Finalmente, en cuanto al tratamiento farmacológico, existen distintas familias como se ve en la lámina, pero principalmente se pueden utilizar formadores de deposiciones como el Ficilium, laxantes osmóticos como la lactulosa o el polietilenglicol, y además estimulantes del tránsito intestinal como el bisacodilo. Pero principalmente en general, como medida de aproximación a un paciente geriátrico con constipación, implementamos las medidas no farmacológicas y como fármaco en general ocupamos laxantes osmóticos, principalmente el polietilenglicol, el cual actúa entre 24 a 48 horas, pero tiene la ventaja respecto a la lactulosa, que también
actúa en 24 a 48 horas, pero el PEG no produce distensión ni molestias gastrointestinales. A modo de conclusión, la constipación es una patología frecuente en personas mayores. Siempre se deben evaluar los signos de alarma, implementar siempre medidas no farmacológicas como tratamiento inicial, y solo si esas no resultan se pueden implementar terapias farmacológicas, que en general recomendamos utilizar el polietilenglicol como primera opción. Muchas gracias por su atención.